Agradecer la invitación a todas las diputadas y diputados, también la deferencia que han tenido tanto don Roberto con las invitaciones que nos hacen, y también para nosotros es de vital importancia estar presente en esta comisión, porque para Conadecu ha sido una preocupación desde años de poder estar presente y iniciar investigaciones o resoluciones que tengan que ver con la industria del gas. Fuimos nosotros en Conadecu los que hicimos la consulta por la integración vertical, que el Tribunal de Libre Competencia se pronunciara por la integración vertical y horizontal y la falta de competencia en la industria del gas, junto con Gonzalo Escobar, Mario Bravo y otros especialistas, que hicimos la consulta al Tribunal de Libre Competencia porque había una situación donde una industria está concentrada solamente en 3 actores que controlan todas las cadenas de suministro de energía, de prácticamente el control de la producción nacional y todo lo que le llega a los consumidores, tanto desde la importación hasta el proceso de gasificación, como es el caso del gas licuado de petróleo, que es hoy día que estamos viendo el tema de el alza sostenida y además la posible colusión que pudiera haber con los productores de gas. No debemos olvidar también como antecedente de que de esa investigación el Tribunal de Libre Competencia, fue ratificado por la Corte Suprema, falló y ordenó dentro de la consulta que hicimos es que las empresas productoras de gas licuado de petróleo debían desinvertir en Gasmar y debían vender esta unidad económica ubicada en el puerto de Mejillones, el cual debía venderse a un tercero que no tuviera ninguna participación con ellos, un tercero aparte de ellos, y hoy día hace pocas semanas se concretó, después de 2 años de la resolución del tribunal, se concretó de que Gasmar fue adquirida por una empresa norteamericana, la cual se cumplió con lo ordenado tanto por el Tribunal de Libre Competencia y también por la Corte Suprema. Por lo tanto, indicios de que esta industria tiene, primero, poca competencia, tiene poca transparencia, pero que además tiene la particularidad en que los mismos actores que compiten en la venta del gas licuado de cilindro o el mismo también el gas licuado de red, los grandes actores también son socios entre ellos. Eso implica también una situación particular, porque claramente eso distorsiona cualquier posibilidad de competencia cuando en la cadena anterior, como era el caso de Gasmar, los mismos actores que gasificaban, importaban, eran dueños de todo lo que es la red de gasoductos o almacenaje, al final terminaban comercializando ellos lo mismo que tenían como sociedad aguas arriba. Eso es absolutamente anormal, que los mismos actores. Llegó un momento en que los 3 actores principales de la distribución de gas licuado de petróleo o cilindros eran socios entre los 3, dueños de la cadena completa desde la importación a la gasificación. Uno de estos actores le vendió su participación en Gasmar, se la vendió al otro socio, y por lo tanto quedaron 2 y uno se salió de la sociedad, pero siguieron siendo 3 los actores a nivel nacional. Por lo tanto, creemos de que aquí hay que hacer una investigación mucho más profunda también de todas las distorsiones que produce esta integración que tiene la industria del gas
especialmente de cilindro. Porque en esto los consumidores somos siempre los que pagamos digamos, los altos precios, o no tenemos alternativa porque estamos cautivos de un grupo, de grupos empresariales que tienen la cadena absoluta, pues, de cualquier tipo de energía alternativa a este mismo producto. Es un ejemplo. Si usted quiere estar en cambiarse a gas de red, gas natural, está dentro de la misma cadena de los mismos propietarios. Si usted se quiere cambiar a petróleo, cae en la misma línea de ellos, son los mismos. O sea, estamos en la cadena de energía, incluso electricidad. Si pudiera cambiarse de alguna energía alternativa para poder tener en su hogar. Por lo tanto, creemos de que lo primero que tenemos que la Comisión es ver cuáles son las recomendaciones que hay que hacer para que esta industria tenga de verdad competencia, no esté integrada tan como está, que es una vergüenza, porque si uno viera las relaciones que existen de conflictos de interés que hubieron, de hecho también el Tribunal de Libre Competencia recomendó para poder resolver los conflictos de interés que tenía dentro de los propios directorios que existen dentro de la industria. Por lo tanto, ahí yo quiero quedarme para ponerle esos antecedentes, pero creo que el que mejor conoce la industria del gas, porque Gonzalo Escobar fue precisamente el que hizo todo el trabajo de investigación para poner los antecedentes en el Tribunal de Libre Competencia. Gonzalo es economista de la Universidad Andrés Bello, es un destacado, fue también parte de la Fiscalía Nacional Económica, él trabajó, fue economista de la Fiscalía, por lo tanto él tiene mucho conocimiento de todas estas materias. Por lo tanto, yo quiero, señora Presidenta, dejar a Gonzalo para que haga la exposición. Muy bien, muchas gracias, don Hernán. Adelante, don Gonzalo, tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Preparamos una presentación para acompañar, digamos, y hacer un poco más clara la exposición. ¿Ya? Por lo general, hay que tener en consideración, digamos, que estamos en una industria del gas licuado de petróleo donde existen, digamos, tres grandes actores, ¿ya? A lo largo de el país, ¿ya? Y una de las características que tienen estas tres empresas es que tienen cobertura nacional y además cuentan con infraestructura, es decir, o presentan un grado de integración vertical. Eso que implica, digamos, que están presentes en casi toda la cadena de producción, ¿ya? Cuentan con puertos, con plantas gasificadoras y además la distribución a los consumidores finales, ¿ya? Por lo tanto, digamos, son tres actores que son relevantes en la industria y tal cual como lo indicaba Hernán, tienen o se relacionan en otros mercados entre ellos, ¿ya? Es decir, tal cual como indicábamos el caso de Gasmar, donde tanto Gasco como Abastible compartían la propiedad de esta empresa, ¿ya? Forma parte también, por ejemplo, de gasoductos. Por ejemplo, existe una empresa Norgas en la cual el Lipigas comparte propiedad con ENAP, ¿ya? Y que está destinada a la importación y a la compra de gas licuado de petróleo. Por lo tanto, digamos, son actores relevantes integrados verticalmente. Pero, a pesar de esa situación, ¿ya? Existen tres casos especiales en el país, ¿ya? Dos se dan en el norte, ¿ya? Principalmente en Arica, en la región de Arica y Parinacota, en la región de Tarapacá, donde aparte de estos tres actores, existe Uligas, un actor independiente pequeño, ¿ya? Y el segundo caso también se da en lo que es la región del Maule, principalmente en la zona de Talca y de San Javier, donde existen dos actores independientes bastante pequeños, que es Gas NH y Gas Maule. ¿Cuál es la importancia de esto? Y yo creo que nos deberíamos centrar en el análisis de los precios en la región del Maule, ¿ya? Y claramente esto puede dar indicios o señales,
¿ya? De un mayor grado de competencia, que es principalmente lo que falta en gran parte de los mercados. Si hacemos un ejercicio bastante simple, ya desde el mes de enero del 2018 a julio del presente año, y asumimos y comparamos precios con la región metropolitana, digamos, por el tamaño, por la envergadura, que es el mercado más grande que hay en el país. Y asumimos que el mercado en Santiago, el precio del gas licuado en su balón de 15 kilos vale 100, ¿ya? Vemos la trayectoria en las tres regiones, ¿ya? Es decir, tenemos en rojo lo que es el precio, digamos, en capital regional. Esto es información de la Comisión Nacional de Energía, ¿ya? Entonces, en rojo tenemos la evolución de este producto en Arica, en celeste Iquique y en amarillo en Talca, ¿ya? Y claramente, si uno observa, ¿ya? Y toma, digamos, como punto de comparación lo que sucede en la región del Maule, ¿ya? Claramente el hecho de que existan más actores, ¿ya? Lo que provoca y el resultado que genera es claramente menores precios. Es decir, si vemos desde casi enero del año 2020 a la fecha, aproximadamente estamos hablando de que el precio en Talca es un 6% más barato que en la región metropolitana, ¿tá? Uno podría decir, bueno, tamaño de mercado, otros actores, pero quedémonos con la idea de que mientras mayor sea el número de actores que forman parte de este mercado, mayor es la intensidad de la competencia, ¿ya? Y claramente, si vamos observando, va esto en beneficio de los consumidores, ¿ya? Es un poco para hacer digamos, un poco de comparación, pero aquí lo que interesa es ver qué es lo que sucede, si hay corrupción o si existe o no acuerdo en este mercado. ¿Qué es lo que dice la literatura, ¿ya? Y si lo vamos llevando a lo que sucede acá en el país, claramente importa el número de empresas. Es decir, a medida de que existe un mayor número de actores, ¿ya? Que ofrezcan este servicio, mayor es la intensidad de la competencia, ¿ya? Esto qué quiere decir que con tres actores es mucho más fácil, ¿ya? Coordinarse. Es decir, no es que cuando hablemos de coordinación no estamos hablando de que nos sentemos los tres a conversar, a tomarnos un café, ¿ya? Pero simplemente monitorear la conducta o el comportamiento que tiene mi competidor más cercano se hace mucho más fácil, ¿ya? Y por decirlo de alguna forma, mucho más barato el monitoreo, ¿ya? Adicionalmente, el tamaño de las empresas, es decir, cómo se reparten el mercado en términos de participación también, ¿ya? Afecta. Cuando hablamos de la asimetría, cuando hacemos referencia a la asimetría, es que tenemos tres actores de distinto tamaño, hecho que aquí no sucede. Es decir, si uno revisa las participaciones de mercado a nivel nacional, claramente estamos hablando de que todas bordean en torno a su participación de mercado entre un 30 y un 35%. Y por lo tanto, claramente, no hay los incentivos a capturar, ¿ya? Un mayor porcentaje, ¿ya? De participación de mercado, ¿ya? Por lo tanto, claramente el tamaño. Ahora, si uno empieza a analizar, ¿ya? Geográficamente, esto no implica que los actores, ¿ya? Se lleven igual proporción del mercado a lo largo del país. Es decir, si uno analiza, claramente hay actores que son más relevantes en la zona norte, ¿ya? Que tienen sus instalaciones en la zona norte del país, por lo tanto, claramente van a tener un mayor peso específico en esa zona que en el resto del país, ¿ya? Pero por lo general estamos enfrente a un mercado en el cual existen tres actores casi similares en tamaño, ¿ya? ¿Qué más facilita la colusión? Es decir, que no exista competencia entre los actores, ¿ya? Y aquí no estamos indicando que esto suceda, sino que simplemente son hechos a analizar o a tomar en consideración, ¿ya? Las barreras a la entrada. Claramente, si existe algún impedimento para que ingrese un nuevo actor al mercado, me permite a mí, incumbente, ejercer poder de mercado, es decir, poder fijar o determinar un precio o condiciones a mis consumidores un poco más abusivas que existiera competencia, ¿ya? ¿Por qué razón? Estos impedimentos dificultan el ingreso de nuevos actores. Y claramente en la industria del gas licuado, y como sucede en gran parte de la industria de combustibles en general, los montos asociados a las inversiones, ¿ya? Necesarias para el negocio, estamos hablando por ejemplo de puertos, almacenamiento, ¿ya? Son costos hundidos.
¿ya? Por lo tanto, claramente son bastante fuertes, ¿ya?, los niveles de inversión, ¿ya? Y eso claramente desincentiva el potencial ingreso de un nuevo actor. Ahora, si nos vamos también a los precios, ¿ya?, claramente la flexibilidad, ¿ya?, en los precios, ¿ya?, es un hecho también a tener en consideración, ¿ya? Y claramente la flexibilidad, es decir, la velocidad o la frecuencia con la cual los precios son modificados, ¿ya? La colusión se hace más difícil, es decir, que las empresas se puedan coludir, es más complicado cuando los precios en esta industria varían con una menor frecuencia. ¿Qué es lo que sucede aquí? Todo lo contrario. ENAP todas las semanas, ¿ya?, indica el precio de referencia, ¿ya? Y cuando hablamos de un precio de referencia aquí, ENAP lo que hace simplemente es que indica, ¿ya?, a estos distribuidores de gas que a partir del día jueves, ¿ya?, va a cambiar o va a variar, ¿ya?, el precio a través del cual, ya, les va a vender, ¿ya? Ahora, ¿qué rol cumple ENAP acá? ¿Ya? ENAP simplemente es un proveedor de estas empresas, ¿ya? Hay que tener en consideración, ya, que en Chile existe libertad de importación de este tipo de productos, ¿ya? Por lo tanto, estas tres empresas, ¿qué es lo que podrían hacer? Ya, dado que cuentan con la infraestructura necesaria para hacer las importaciones, podrían principalmente adquirir o comprar un barco fuera del país y traer este producto a sus instalaciones. Pero, ¿cuál es el precio que fija ENAP? ¿Ya? El precio que fija ENAP es un precio tal que el distribuidor queda indiferente a importar directamente o a comprar un precio a ENAP, ¿ya? Por lo tanto, también, ¿ya?, la flexibilidad en lo que son los precios es una variable relevante. Ahora, la transparencia, y principalmente en los precios, ¿ya?, claramente es otro hecho a tener en consideración, ¿ya? La colusión se hace difícil donde existe menor transparencia en los precios. ¿Qué es lo que sucede en esta industria? Todo lo contrario. ¿Ya? Partamos de la base de que existe una plataforma, ¿ya?, del Ministerio de Energía, y menos mal que no está invitado acá el director del CERNAC, porque se enojaría por lo que voy a decir. El CERNAC lo que busca es, claro, que los consumidores tengan acceso a información en los precios. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Ah? Hay que ver también la otra cara. Existe esta plataforma que se llama Gas en Línea, donde supuestamente, ¿ya?, está orientada a que los consumidores puedan, ¿ya?, o tengan acceso a consultar los precios en su respectiva comuna. Pero eso es un instrumento que facilita la corrupción. Es decir, yo, la empresa del cilindro amarillo, ingreso a tal comuna en esta plataforma y veo automáticamente a costo cero cuáles son los precios que tiene la competencia. Y por lo tanto me permite a mí decir, bueno, estos competidores están rompiendo el acuerdo o modificaron los precios y por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer yo? También modificar los precios, ¿ya? Por lo tanto, digamos, la transparencia aquí genera, ¿ya?, o facilita el acceso, es decir, basta estar sentado en un escritorio, es decir, ya no tienen las empresas de tener una persona que recorra la comuna donde los distribuidores a ver o a cotizarlo, ¿ya? El crecimiento de la demanda, claramente, ¿qué es lo que consigue? ¿Qué es lo que trae? ¿Verdad? Es decir, claramente un incremento en la demanda por un producto automáticamente es asociado o se asocia un incremento en el precio. Y por lo tanto, claramente, si la demanda está aumentando, yo puedo subir o podemos subir los precios y claramente tenemos el chivo expiatorio para indicar qué es lo que va a suceder. Ahora, claramente, si uno observa entre el año 2019 y 2020, la cantidad consumida de gas licuado aumentó en un 2%. Entre enero y abril, de acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Energía, tenemos un incremento también en la cantidad consumida de este gas licuado de petróleo envasado de un 6,7%. Por lo tanto, es un hecho también a tener en consideración, ¿ya? El contacto multimercado. No hablemos de que las empresas están ya sea integradas verticalmente en lo que es toda la red de distribución, ¿ya? Sino que también el hecho de que estén a lo largo del país, ¿ya?, les permite encontrarse y relacionarse en distintos mercados geográficos, como también en distintos mercados del producto.
¿ya? Es decir, cuando hablamos de producto aquí, no solo es el gas licuado a través de cilindros, sino que también hay clientes industriales, hay clientes residenciales que tienen una instalación o una pequeña red, ¿ya? Y por lo tanto también compiten en esa industria. ¿Qué otros factores también inciden en esta industria y que posiblemente pueden dar señales de la baja competitividad o la existencia de un posible acuerdo? Estamos en presencia de un bien homogéneo, ¿no? Es decir, aquí el consumidor final, ¿ya? Y también se relaciona un poco con la poca lealtad de marca, ¿ya? El consumidor final es indiferente acá a consumir el cilindro blanco, el cilindro naranjo o el cilindro amarillo, ¿ya? Es decir, ¿qué ven los consumidores acá? ¿Ya? Los consumidores lo que les interesa aquí es demandar poder calórico, es decir, simplemente es utilizar este producto para la cocina, para calefacción o para agua caliente. Por lo tanto, claramente los consumidores no notan, ¿ya?, posiblemente una diferencia entre los tres actores relevantes. Por lo tanto, uno podría decir que hay poca lealtad de marca. ¿Por qué razón? Ya, de acuerdo al decreto supremo número 132, existe la intercambiabilidad de los cilindros. Es decir, los consumidores pueden adquirir con el mismo cilindro, ¿ya?, de la marca que estimen conveniente, y después estos tres distribuidores se devuelven, ¿ya?, lo que son los cilindros. Por lo tanto, aquí también es algo que habría que analizar y ver qué es lo que sucede, por ejemplo, en estas tres capitales regionales o en estas tres regiones con estos actores independientes. Es decir, si las empresas grandes devuelven o cumplen, ¿ya?, esta situación, ¿ya? Y también claramente facilita, ¿ya?, el hecho de que sea un mercado menos competitivo, la existencia de una demanda mucho más inelástica, es decir, que es poco sensible al precio, tal cual lo indicábamos anteriormente, por el hecho de que en gran parte del país no existe un sustituto cercano como podría ser el gas natural, o por restricciones ambientales, por ejemplo, no se puede ocupar la leña como poder calor. Ahora, si entramos con más detalle, claramente uno podría decir, bueno, ¿cómo podemos ver digamos, centrarnos en un análisis más profundo en si existe o no colusión? Claramente una señal podría ser los márgenes elevados, ¿no? Es decir, este sobreprecio por los márgenes. Si uno analiza o ve lo que las estadísticas, digamos, de márgenes de precio en la Comisión Nacional de Energía, y uno descompone este precio, uno ve que el IVA claramente representa en promedio del precio final que pagan los consumidores un 19%, ¿ya? Un 48% del precio final de los consumidores es el precio en refinería, y hay un 33% de margen de comercialización. Es decir, casi un tercio, un poco más de un tercio del precio, claramente es para los distribuidores. Hay que tener en consideración que el gas licuado de petróleo no está afecto ni a los mecanismos de estabilización de precios, como tampoco a lo que son el impuesto específico a los uniformidad en los precios. Claramente podemos observar, si uno revisa un poco las series disponibles en este sitio de gas en línea, claramente no existen muchas diferencias en lo que son los precios. Por lo tanto, también es otra señal. La velocidad de ajuste en los precios también es otra señal. Es decir, aquí un poco aplica en lo que es la teoría de los cohetes y de las plumas. Es decir, cada vez que se debe incrementar el precio de este producto, aumenta a la velocidad de un cohete, pero cuando hay que hacer la disminución o traspasar la caída en los precios, la velocidad con la cual se traspasa este precio al consumidor final es igual que la velocidad a la cual una pluma va cayendo. Por lo tanto, también ¿ya? Anteriormente ya también habíamos establecido en lo que era la estabilidad en las cuotas de mercado,
ya de estas empresas y claramente la asimetría, ya es decir, en tamaño. ¿Ya? Entonces, para concluir un poco, claramente lo preocupante acá, ¿ya? Es el bajo número de actores que conforman este mercado, ¿ya? Y estas dos, digamos, uno podría tomar como referencia principalmente lo que es la región del el Mau, ¿ya? Y en base, digamos, no tenemos mucha información de datos, ¿ya? A nuestra disponibilidad, pero con la información que es pública y uno contrarresta estos argumentos, podría haber indicios de colusión. Ahora, claramente existe la colusión tácita y la colusión explícita. ¿Ya? Posiblemente sea una colusión tácita que y aquí en la colusión hay abogados y por el derecho económico posiblemente para el derecho a competencia la colusión tácita es legal, no así la explícita, pero desde un punto de vista económico no hacemos esa diferencia. ¿verdad? Es decir, independiente de si es colusión tácita o colusión explícita, es lo que nos preocupa acá es claramente el resultado que este tipo de conducta genera y principalmente los efectos que tiene sobre los consumidores finales. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, gracias, presidenta. Yo no tengo nada más que hacer que concordar en todo lo que ha dicho Gonzalo. Él es un experto en el tema, trabaja y colabora con nosotros en CONADECU y por lo tanto su expertise, su profesionalismo es a toda prueba con toda su experiencia. Todo lo que él ha dicho es efectivo. Esto fue parte de lo que hemos estado nosotros hablando permanentemente, con acciones también, y creo que lo que Gonzalo ha expuesto, creo que es necesario esta investigación, pero además Gonzalo dijo algo que es clave en esto, los pocos actores que hay en este mercado y cómo se reparte las cuotas aquí. Entonces, claramente la falta de competencia de más actores es relevante. Yo quiero decirle de que cuando hubo la ley de gas, una de las propuestas que nosotros propusimos era la apertura a tercero en el ámbito de la comercialización. Ese era un tema que nosotros lo propusimos, no fue acogido en la Cámara en ese momento, pero nosotros creemos de que al igual como hoy día se está haciendo una modificación a la ley eléctrica, donde efectivamente hoy día se está hablando de separar la distribución de la comercialización, bueno, en esta industria también, especialmente en la industria del gas de red, puede también operar. Pero principalmente aquí, cuando no podemos hacer esa separación, creo de que lo principal aquí es que nosotros tenemos que avanzar a que se fijen cuáles son las cuotas máximas de mercados en que puede operar una empresa. En otros países, muchos países ya tomaron esta decisión para terminar con los oligopolios, los oligopolios que controlan la industria, la falta de competencia. Lo que han hecho es precisamente asignar cuotas máximas de mercado, de participación de mercado. Creo que nosotros debiéramos avanzar en eso y como decía, como demostraba Gonzalo, donde existe más competencia, el precio es más bajo. Bueno, precisamente porque en un lugar pueden haber 4 o 5, hay más competencia en el mercado, hace posible de que los precios bajen y ahí vemos, específicamente se nota justamente en los gráficos que precisamente en los lugares donde existe más competencia el precio es más bajo para los consumidores. Entonces eso nos está diciendo de que tenemos que avanzar avanzar para poder regular cuáles son las cuotas máximas de mercado para permitir que entren otros actores a competir. Ese es algo que creo que ya quedó constatado también con la presentación de Gonzalo. Muchas gracias, presidente. Presidenta. Sí, diputado Soto, tiene una palabra. Sí, gracias, presidente. No sé si se escucha bien.
Sí. Bien, saludar a los colegas y a los invitados. Creo que han hecho una exposición bien clara respecto de cómo funciona en detalle, ¿verdad?, este mercado y cuáles son las condiciones actuales que eventualmente podrían propiciar la existencia de prácticas anticompetitivas o de concentración de precios, colusión, acuerdos, como se quiera llamar, que es un poco también uno de los objetos de esta comisión investigadora. Yo creo que, bueno, justamente por eso estamos acá, ¿verdad? Por eso que impulsamos de cierta manera esta comisión. Estamos preocupados, obviamente, por la alerta que la propia ciudadanía nos ha puesto a nosotros como representantes, ¿verdad? A propósito de la alza de precios y la falta de, o más bien la exacerbada concentración del mercado y la poca regulación, ¿verdad? Entonces, la verdad que existiendo todas las condiciones que ya se han mencionado, que es la desregulación, la concentración de mercado entre grandes empresas que tienen similar participación, la integración vertical y horizontal, la posibilidad, ¿verdad?, de poder ir chequeando periódicamente, ¿verdad?, los precios en los distintos lugares de Chile, los cambios periódicos semanales de los precios, es decir, yo creo que hay condiciones absolutamente perfectas para pensar de que aquí eventualmente puede existir quizás no solo una colusión espontánea o intencionada, como señalaba de cuál fue el término utilizado, sino que eventualmente también un acuerdo más explícito, como ha ocurrido y hemos conocido ya en otros mercados en nuestro país. O sea, no sería a esta altura sorprendente, la verdad, que ocurriera, si ya ocurrió en otros mercados como la farmacia, el pollo, el confort y tantos otros que hemos conocido durante los últimos años. Yo creo que aquí es necesario, Presidenta, que la Comisión vaya ya delineando una línea argumental en esa dirección, digamos, señalar claramente que las condiciones están dadas para que efectivamente esa posibilidad sea altamente probable, si bien no es nuestra facultad indagar desde el punto de vista de pruebas, que es más bien facultad de la Fiscalía Nacional Económica, que entiendo que está llevando adelante también una investigación. Creo que hay que ser absolutamente claro en esa materia y también ver cómo podemos colaborar desde el punto de vista de la regulación. Porque efectivamente ahí don Hernán nos daba ya algunas luces respecto de la posibilidad, por ejemplo, de establecer, ¿verdad?, cuotas máximas de participación en el mercado. Quizás la pregunta a continuación sería cuáles serían esas cuotas máximas recomendables, por ejemplo, en un mercado como el chileno, para que permitiera que pudieran echar más actores a este mercado a competir. Si derechamente recomiendan ¿verdad?, terminar de alguna manera con alguna regulación lo que es la integración vertical, modificar quizá un poco el sistema de precios que se lleva adelante con la TAP. ¿Cuáles son las recomendaciones respecto de cómo nosotros pudiésemos avanzar en materia de regulación para que estas condiciones que hoy día favorecen, digamos, posibles puedan cambiar más allá definitivamente de la investigación que se está llevando adelante? Esa sería mi pregunta, presidente. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, concuerdo un poco, digamos, con las consultas, ¿ya? Lo relevante, digamos, desde mi perspectiva, digamos, sería tener más acceso a la información. Ahora, yo creo que la Fiscalía debería digamos, que es una por lo tanto, claramente uno debería esperar los resultados y es muy probable que, a ver, yo no creo que la solución sea regular lo que son las participaciones de mercado, es decir, que un poco estamos imponiendo el hecho de que la empresa
no pueda crecer más, ¿ya? Es decir, le estamos un poco fijando o limitando el tamaño de crecimiento de la empresa y por lo tanto eso desde mi punto de vista atenta contra la eficiencia. Es decir, finalmente igual la lógica acá es que las empresas sean lo más eficientes posible y que esa eficiencia con menores costos se terminen traspasando finalmente a lo que son los consumidores finales. No creo que las recomendaciones vayan por ese lado. Lo que sí las recomendaciones, desde nuestra perspectiva, deberían ir por incrementar los niveles de competencia. Y por lo tanto, los incrementos en los niveles de competencia debería ir por ejemplo, a la abertura de infraestructura, que es facilidad esencial que se requiere para estos negocios. Estamos hablando de que, por ejemplo, estos pequeños productores tengan acceso a importación, y eso implica tener acceso a infraestructura esencial, es decir, puertos, almacenamiento, a un costo competitivo. ¿No? Es decir, un poco revisar y debería estar, si la memoria no me falla, en varias consultas y también requerimientos de la Fiscalía Nacional Económica en el caso de los combustibles líquidos de gasolina. ¿Ya? Y un poco ahí debería estar la evidencia que hay en el caso de NH, ¿ya? En la séptima región, ¿ya? Él cuenta con infraestructura, ¿ya? Y él negocia y compra directamente a ENAP, ¿ya? Y eso le llevó años lograr conseguirlo, ¿ya? Y eso le permite ser en la séptima región un actor importante, competitivo, no solo en la industria del gas licuado, sino que también en lo que es la distribución de combustibles líquidos de estaciones de servicio, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay evidencia de decir, ¿sabe qué? Aquí hay que eliminar restricciones al ingreso, ¿ya? Facilitar el ingreso de actores locales, ¿ya? Y no creo que vaya por la vía de limitar el crecimiento, ¿ya? Digamos que eso es lo que podría apostar. Thank you.